Leo, ¿me escuchas? Leonardo, ¿estás ahí? Sí, sí, Ya. A ver, Leo, lo vamos a desarrollar todos los ejercicios, ¿ya? Los de clase y los de casa. sí, sí, ya, ya, Ya. Ya. ¿Se ve la pantalla? sí, Ya, perfecto. Acá, Leo, básicamente vamos a utilizar la gravedad igual a 10 para efectos de cálculo, porque la gravedad realmente debería ser el 9,8, 9,81 para ser más preciso. ¿Ya? ya, Pero utilizamos el 10. Entonces, cuando nosotros hablamos de caída libre, ten muy presente gravedad igual 10. Vamos a utilizar gravedad 10 para efectos de cálculo, ¿ya? Gravedad igual 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es realmente la aceleración de la gravedad. ¿Ok? ya, sí, Fíjate, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo. Calcula el tiempo de subida. Facilísimo. Mira, vamos a hacerlo de dos maneras para que tú entiendas y no solamente apliquemos fórmulas. Mira, nosotros ya, tenemos acá un cuerpo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a lanzar verticalmente hacia arriba, Wash, con una velocidad de 30 metros por segundo. Recuerda esto, Leo, que la velocidad va cambiando de 10 en 10 por cada segundo. Por cada segundo va cambiando de 10 en 10. Si sube, va bajando, ¿ya? Si ya, sube, la velocidad va disminuyendo, mejor dicho. Si sube, la velocidad va disminuyendo de 10 en 10. Entonces tú puedes pensar de la siguiente manera, mira, un segundo después, ahora la velocidad sería 20. Otro segundo después, la 10, velocidad va a ser 10. Y otro segundo más, la velocidad va a ser 0. Y hasta ahí llegó su subida. ¿Cuántos segundos pasaron? 3, 3 segundos. O simplemente aplicar la fórmula que el tiempo de subida es la velocidad inicial entre la gravedad. Como estamos utilizando el 10, 30 entre 10, 3. 3 segundos, ¿ya? ya, No te olvides los segundos, ya, ya. ¿ya? Muy Pero bien. ¿por qué después de un segundo disminuye 10? Ah, ya, por la gravedad. Pues la gravedad le va quitando a la velocidad. Ah, ya, La gravedad, cuando sube, le quita de 10 en 10 a la velocidad. Si la velocidad, imagínate que hubiera sido 50, un segundo después, si está subiendo, es decir, ¿cuánto sería? 40. ya, sí, Otro segundo, 30. Y así, de 10 en 10. ¿De acuerdo? Eso ocurre, ¿sí? Pero si tú quieres ser más práctico, aplica solamente la fórmula y dices el tiempo que demora en subir es la velocidad inicial entre la gravedad. Y te salió. No te olvides además que el tiempo que demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar. A veces te cambian la pregunta y te dicen calcular el tiempo de vuelo o el tiempo que estuvo en el aire. Entonces sería 3 de subida, 3 de bajada y sería 6 en ese caso. ¿Ya? Ten en ya, cuenta porque la pregunta puede variar. Ahora vamos a la 2. Cambiamos de color. Dice, un cuerpo demora en el aire 9 segundos. Calcular la velocidad con que fue lanzado. Fácil, fue caballero. Lo justo lo acabamos de hablar recién. Ahorita, mira. Sube, 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 sube. Llega a su parte más alta y baja, 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 baja. Y llega a su parte más baja. ¿Sí? sí, Si se está demorando 9 segundos en el aire, significa que la mitad se demora en subir y la otra mitad se demora en bajar. 4,5 de subida, 4,5 de bajada. bajada. ¿Sí? Entonces, pero esa no es la pregunta es ¿con qué velocidad fue lanzado? Entonces tú vas a decir, si aplicas la misma fórmula, tú dices, el tiempo que demora en subir es la velocidad con que salió sobre la gravedad que es 10. Sí. Pero tú sabes Y muy el bien que el tiempo, tiempo de subida es 4,5. sí, Velocidad cuarenta y inicial sobre cinco, 10, ¿no? Y este 10, Wash, multiplica. ¿Y cuánto nos saldría? cuarenta y 45 cinco. metros por segundo. Siempre hay que acordarnos de las unidades, a pesar que de repente ahí no lo pongan, es muy, muy importante tener en cuenta las
unidades. Y ahí está, mira, 45. ¿Sí? Pregunta Sí. cualquier duda que tengas, pregunta, ¿ya? Ah, no. Ya, hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Ya, chévere. Continuamos. Ya. A ver, veamos. Se me cruzó acá, ya. Continuamos. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba, demorando en bajar 6 segundos. Determinar el tiempo que permanece en el aire. Facilísimo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Gáname. Analízalo. Vamos. Esto es un atentado contra las neuronas, ¿ah? A ver, piensa. ¿Cuál es tu respuesta? Dilo nada El tiempo más. sería 3. A ver, cuidado, ¿ah? Lee bien, interpreta bien, interpreta bien. Interpreta bien la lectura. ¿Ya? Interpreta bien la lectura. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente que este se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba. Ya hemos dicho, sube. Ah, demora en bajar 6. Exacto. Entonces tú tienes que pensar de la siguiente manera, ¿no? Se demoró en bajar 6. 6 segundos. En bajar se demoró 6 segundos. En En subir subir, no. también 6 6. segundos, por obvias razones, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Qué tiempo estuvo en el aire? 12. Listo, nada más. 12. Es una pregunta para saber la definición teórica nada más. 12. Ya. 4. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez de 30 metros por segundo. Calcular la altura máxima que alcance el cuerpo. Ahí ya cambió la situación. Mira, Leo, nosotros sabemos, por fórmula, nosotros sabemos que la altura es igual a la velocidad inicial, ¿está bien? ¿Ya? Por el tiempo, más cuando está bajando, menos cuando está subiendo. Por eso se pone más menos. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula, lo tienes ahí en tu módulo. Esta es la fórmula de altura, ¿de acuerdo? Pero si tú te das cuenta de esta fórmula, nosotros debemos conocer el tiempo, ¿ya? Sí. Y si te das cuenta, lo único que me están dando acá es la velocidad con que está partiendo. Nada más. Es lo único que me están dando. Entonces, mira, cuando un objeto es lanzado hacia arriba, cuando alcance su altura máxima, acá su velocidad final va a ser cero. Sí. Ya. Entonces, mira, cuando tú sepas o cuando te pidan ahí la altura máxima, nosotros tenemos otra fórmula, mira. Yo escribo la fórmula con el fin que te lo vayas aprendiendo, mira. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Como está subiendo es menos el doble de la gravedad por la altura. Esa es la fórmula. El doble de la gravedad por la altura. Pero recuerda que la velocidad final es cero. En altura máxima, ¿qué ocurre? La velocidad final es cero. Acá lo hemos demostrado. Sí. Entonces, simplemente este pasa al otro lado. Entonces tú tendrías así, mira, 2GH, ¿sí? Porque este es negativo, pasa al otro lado positivo. Igual velocidad inicial al cuadrado. Entonces, el 2G pasa a dividir. Y decimos, H es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre doble G. Conclusión. Siempre cuando quieras hallar la altura máxima, y obviamente te han dado la velocidad inicial, vas a aplicar esta fórmula. Entonces, tanto fluoro para que solamente apliquemos esa fórmula nada más. Pero tendría que escribirte la fórmula para que tú te das cuenta. Entonces, siempre cuando me pidan calcular la altura máxima, yo debo aplicar esa fórmula. No te olvides, ¿ya? Siempre que me Ya. pidan calcular la altura máxima, yo debo aplicar esta fórmula. Entonces, a ver, aplica, Leo. Díctame. Altura sería Ya, igual a, a 30 al cuadrado. correcto. Sobre, sobre 20 2. de frente. Ya. 2 por 10, 20. De frente, 20, ¿sí? Sí. Sería 900 entre 20. Pura calculadora nada más. Estamos virtual. 45. 45. Correcto. Metros, porque estamos hablando de altura. Fíjate. Entonces, ya sumamos una nueva fórmula a nuestro grupo de fórmulas. Ya sumamos una nueva fórmula de altura máxima. ¿Sí? Sí. Continuamos. 5. Dice, un móvil es lanzado verticalmente hacia arriba con cierta velocidad. Si el cuerpo demora en el aire 14 segundos, calcula su altura máxima.
Muy bien, no te hagas ningún problema acá. Profesor, pero no me están dando la velocidad. Ahora, ¿qué hacemos? No podemos aplicar esa fórmula. Cierto, cierto. Pero si te volvieras muy analítico, yo te aseguro que esto ya lo hicieras en una nada más. Mira, calculamos 14 segundos en el aire. Esto ya nos da la idea cuánto tiempo se demora en subir. 7. 7 segundos. Quedó clarísimo esa parte, ¿sí o no? Sí. Entonces, cuando comience a bajar, ¿qué tiempo se va a También demorar? 7. 7 segundos. ¿Me podrías decir cuál es su velocidad en este punto? Es 14. Su velocidad, Ah, su no, la velocidad velocidad es 0. es cero en ese punto. Mira, ¿qué ocurre cuando la velocidad es cero? Otra fórmula. Cuando la velocidad es cero, la altura es simplemente 5t cuadrado. Nada más. Cuando la velocidad es cero, la fórmula es 5t cuadrado. ¿Por qué, profesor, 5t cuadrado? Porque acá se aplica la mitad de la gravedad. La mitad de la gravedad, si estamos utilizando 10, entonces la mitad de la gravedad es 5. Siempre cuando la velocidad inicial sea cero, ¿de acuerdo? Porque estamos analizando la parte de la caída, por eso diciendo velocidad inicial cero. Entonces, simplemente reemplaza, Leo. Altura es igual, 5 por 14 por 14. cuidado caballero, acá es 49. Ya. ¿Cuánto nos sale? 245 metros. Ahí estamos. Y ya está, y nos salió. ¿Y por qué 7 y no 14 Ya, ¿y por qué que no es? 14? Porque recuerda que la altura máxima se refiere o bien a toda la subida o bien a toda la bajada. Allá. Date cuenta, o bien el tiempo que demora en subir ya es la altura máxima, o el tiempo que demora en bajar también es la altura máxima, pero no va a ser ambos, porque si no Allá. estuvieras calculando ahí doble altura. Entonces hay que tener cuidado ahí. Allá. Muy bien. A ver, la 6. Un objeto se deja caer desde cierta altura. Si llega al piso en 4 segundos, determinar la altura recorrida en el penúltimo segundo de su caída. Cuidado, ¿ah? En el penúltimo segundo de su caída. Mira, analicemos nomás, muchacho. Con la misma fórmula, con la misma fórmula, aunque hay una fórmula para hallar en el enésimo segundo, ¿ah? Pero nosotros estamos analizando. Cuando tú analizas, aprendes más. Mira, un objeto se deja caer, todavía no dice, ni siquiera, a ver, se deja caer. Yo seguía en lo mismo. Ya. Un objeto se deja caer desde cierta altura. Ya. Cuando a ti te dicen se deja caer, significa que la velocidad inicial es cero. Ya. Obviamente, si va a caer, sigue esta dirección. Sí. Dice, llega al piso en 4 segundos. Muy bien. El tiempo que le toma en llegar acá es 4 segundos. Hasta ahí todo chévere. Determinar la altura recorrida en el penúltimo segundo de su caída. Recuerda, si nosotros tenemos 4 segundos, escucha bien, 4 segundos, entonces fácilmente tú vas a decir así, mira, en el penúltimo segundo de su caída, no me dicen ni siquiera en el último, tú acá tienes recién un segundo, 2 segundos, Ese 3 es el segundo. segundos y 4 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si te das cuenta, el penúltimo segundo de su caída es acá, Sí. acá, en el segundo 3, en el segundo 3, nada más. Entonces, como nosotros ya sabemos que la altura es 5t cuadrado, Ya. entonces, la altura total, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, la altura total, ¿qué sería? La altura total simplemente sería 5 por 4 al cuadrado. Acá lo Sí. puse abajo el 2. Acá era. 5 por 4 al cuadrado. ¿Cuánto Sí. nos sale? 80. ¿Ya? 80 metros es todo. Sí. Todo, ¿ah? Te recomiendo ahora que nosotros encontremos la altura hasta acá. Este es en 2 segundos. ¿Ya? ¿En dos La o en tres? altura
Cuando hayan pasado 3 segundos, mejor, hasta acá, hasta este punto. Ya. La altura cuando hayan pasado 3 segundos, ¿a qué es igual? 5 por 3 al cuadrado. Sí. ¿Correcto? ¿Cuánto nos sale? 45. Ahora Sí. la altura hasta acá. Sería el H2. 5 por 2 al cuadrado. ¿Cuánto nos sale? 20. 20, sí. ¿Correcto? Sí. Listo, pues joven. Si ya tenemos la altura de acá hasta acá y tenemos la altura de acá hasta acá, para hallar este pedacito, lo único que hago es restar. Entonces, como me están pidiendo la altura que recorrió en el penúltimo segundo, lo resto nada más. El 80 ni se iba a usar. Simplemente resto estos dos y con eso llamo la altura en el penúltimo segundo. ¿Qué nos sale ahí? 25 metros. ¿De acuerdo? No era necesario hallar la altura total. Pero recuerda que tú también tienes una fórmula para hallar la altura en el enésimo segundo. ¿Tiene la fórmula ahí en la mano? No. Altura, se llama así, altura en el enésimo segundo. Es una Ah, fórmula utilizando voy- n, obviamente, porque recuerda que nosotros el penúltimo segundo vendría a ser el tercer segundo, ¿no? Normalmente es así, velocidad inicial, la altura en el enésimo segundo. Velocidad inicial más, porque está bajando, un medio de la gravedad por 2n menos 1. ya. A ver, ¿cumplirá? La velocidad inicial en este caso, ¿cuánto es? 0 Sí. más la mitad de la gravedad, 5. Recuerda que para nosotros el penúltimo segundo es el segundo 3. Entonces decimos 2 por 3 Menos menos 1. 1. De acá saldría 5 por 5. Sí. 25 25. metros. Mira, y nos salió igual. ¿De acuerdo? Ah, ya. Sino que Sí. el tema también está acá en que tú tienes que tener mucho cuidado en analizarlo, nada más. Ya. La 7. A ver, la 7 está fácil. Dame tú la respuesta. Recuerda que la velocidad va cambiando de 10 en 10 cada segundo. Si tú tienes Ya. en cuenta ese detalle, pues, facilito. Se suelta una piedra de cierta altura, determina la velocidad que adquiere la piedra luego de 2 segundos. Recuerda que si se suelta la piedra, Sería 20 metros por segundo. correcto, joven, 20 metros por segundo. Fácil, ¿no? Porque acá la velocidad inicial Sí. es 0. Es 0. Un segundo después, 10. 10. Otro segundo después, 20. 20. Y ya está. Profesor, ¿y con fórmula cómo sería? Ah, ya, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más, porque está bajando, la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial es 0, se fue. 10 por 2 nada más. Y nos sale 20. Igualito. Es más, la parte analítica es más sencilla, es rapidito. En la 8, desde lo alto de una torre se lanza un cuerpo con velocidad vertical hacia arriba de 20 metros por segundo. Ya. Llegando al piso, dice, debe ser luego, ahí se comieron la palabra luego. Llegando al piso luego de 10 segundos. Determina la altura del edificio. Ya estamos. Desde lo alto de una torre, a ver, vamos a nuestra torre acá, ¿sí? Ya. La torre. Ya, listo, ahí está nuestra torre. Una idea nada más. Dice, desde lo alto de una torre se lanza un cuerpo, ya, acá tenemos nuestro cuerpo, y en este caso se va a lanzar. ¿Con qué velocidad? Con 20 metros por segundo. Sí. Muy bien. Dice, llegando al piso luego de 10 segundos. Entonces, se llega hasta acá. ¿Qué tiempo le tomó? 10 segundos. Perfecto. Determina la altura del edificio. Entonces recuerda que la altura, cuando sí hay velocidad inicial, cuando no hay velocidad inicial es 5t cuadrado, pero cuando sí hay velocidad inicial, la altura es simplemente la velocidad inicial que sí tenemos, por el tiempo que sí tenemos, más porque está bajando, no te olvides.
5t cuadrado. Profesor, ¿por qué pone 5t cuadrado? Por la mitad de la gravedad. Pues la mitad de la gravedad, que es 10, es 5. La mitad de 10 es 5. Entonces reemplacemos nomás, Leo. Mira, velocidad inicial, 20, tiempo, 10, 5 por 10 100, al cuadrado. 100. Muy bien. ¿Cuánto sale todo? Ah, sería 200, Ya, 200 más 500, que sería correcto, 700. correcto. 700. Entonces tú me dirías, profesor, no está en las alternativas. Claro, si te das cuenta y faltan alternativas. Sí, Claro, debe ser solamente la D o la E. Pero está bien lo que hemos hecho. ya, Sí, está bien. Entonces, Leo, hay dos situaciones. Cuando la velocidad inicial es cero, la fórmula es simplemente 5t cuadrado. O sea, esto de acá nada más. Pero ya, cuando sí tenemos velocidad inicial, esto es lo que se agrega en tu fórmula. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ya, sí. Ya. Ahora tu turno, Leo. Dime la uno. Yo no me meto para nada. Dime la respuesta y te voy a decir si es sí o no, nada más. Ya. Sale 16. 16. Si hay en la Sí, alternativa. Dice, un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez de 80 metros por segundo. Calcula el tiempo que demora en el aire. Muy bien. Entonces tú simplemente dirías, profesor, el tiempo que demora en subir es la velocidad inicial que me lo dan entre la gravedad que es 10. sí, Correcto. 8 8. segundos se demora en subir y el tiempo que demora en bajar también va a ser 8 También es 8. segundos. Correcto. El tiempo que demora en el aire lo suma simplemente. Sí, 16. ¿Ya? ¿Sí estamos de ya, acuerdo? sí. Muy bien. Ya estamos. Continuamos. El otro. Ya. 5. 5. Ya. Creo que sí. Vamos a ver. Una piedra ha sido Ah, lanzada no, desde el no. piso. Es 2.5. Ahora sí. Eso, justo estaba por corregirte. Claro, es que el tiempo de subida, no me dicen el tiempo en el aire. Determina el tiempo que demora en subir. Simplemente la rapidez entre la gravedad, ¿cierto? Sí. 2,5. Correcto. Segundos. Muy bien. Tu turno, leo la 3. Yo te voy a decir si está bien o está mal. Nada más es como tu examen. Ya. Está igual la 3. ¿Ah, sí? Ya ni cuenta me he Sí, dado. es Ah, lo sí, mismo. ¿no? Entonces sería 16. Sí.
Y la 4 también es igual. Sí. Ya, entonces nos ahorraron ahí de pensar. Estos ya no están iguales. Ahora sí. Ya. ¿Cuál era la fórmula para hallar la velocidad? Depende, dice un cuerpo, la 5, ¿no? Sí, A ver, la velocidad final ya. es simplemente la velocidad inicial más si está bajando y menos si está subiendo. La gravedad por el tiempo. Recuerda que le pongo 10 porque la gravedad es 10, la que estamos usando. Ya. Dice, un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una cierta velocidad. Si se demora en el aire un tiempo de 12 segundos, calcule la velocidad con que regresa al punto de lanzamiento. Mira, imaginémonos, ¿qué tiempo se demora en subir? 10. No, 6, 6, ¿Y qué tiempo se demora en bajar? 6. Ahora, pensá, cuando llegue a este punto, la velocidad inicial es cero. Sí, ¿Y qué tiempo se va a demorar? 6 segundos. 6. Reemplaza nada 60. más. 60, ¿cierto? Sí, Muy bien, porque se afecta por la gravedad nada más. 10 por sí. 6, 60. Solo que no sabía la fórmula. Ya, muy bien. Listo. La 6. Ya. Te hago recordar la fórmula. Cuando nosotros Ya. lanzamos, tenemos dos situaciones para altura máxima. La altura máxima tenemos dos situaciones, no te olvides, Ya. ¿ya? Una situación es cuando nosotros lanzamos, como en este caso. Cuando tú lanzas, la velocidad inicial al cuadrado sobre 20. 20 porque es el doble de la gravedad. Sí. Y cuando cae, es simplemente 5t cuadrado. ¿En qué situación te encuentras? En la primera, porque se está lanzando. Sí. Reemplaza nada más. 80. Correcto. Sería 40 al cuadrado sobre 20. Y eso nos va a salir obviamente 1600 entre 20. Haciendo magia con la división, obviamente nos sale 80. Entonces, acá el detalle, Leo, si te das cuenta, es que tú tienes que tener muy en cuenta en qué situación te encuentras para que puedas aplicar bien la fórmula. Nada más. Y Ya. nuevamente indicamos que hay que conocer la fórmula. La 7. Ya.
Listo, Leonardo, lo pensaste mucho. Mira, una piedra lanzada 80. verticalmente hacia arriba. ¿Cuánto? Puede ser 80. Ya, a ver, mira, una piedra se Sí. lanza verticalmente hacia arriba con cierta velocidad, no te dicen, pero permanece en el aire 4 segundos. Como no te dan la Ya. velocidad inicial que parte, entonces no puedo utilizar la fórmula que hemos utilizado hace un momento. Pero sí te puedes dar cuenta que cuando sube, acá su velocidad va a ser ¿cuánto? Cero. Y Sí. empieza a caer. Entonces, en este caso está bajando. Si hay 4 segundos en el aire, significa que 2 segundos emplea subiendo y 2 segundos emplea bajando. Ya. Recuerda, dijimos que cuando nosotros tenemos velocidad inicial cero, la altura sería 5t cuadrado. ¿Ya? Entonces, Sí. ten en cuenta que utilizamos el tiempo que demora en bajar, no todo el tiempo. Entonces, la altura sería simplemente 5 por 2 al cuadrado, Ah, ya. que sería 5 por 4, lo que nos daría 20 20. metros. Claro, si Ah, ya. tú utilizas el 4, salía 80, pues, ¿no? Sí. Ya, Es que me confundiste en permanecer en el en el aire con el aire, subir. claro, exactamente. A ver, acá te hago recordar la fórmula. Si un cuerpo se suelta desde cierta altura, determinar la altura recorrida en el segundo segundo. En el segundo segundo, es decir, mi n vale 2. Recuerda que nosotros tenemos una fórmula para hallar la altura en el enésimo segundo. ¿Sí? Lo hemos visto acá, mira. Ya. Ahí. ¿Sí? Entonces, en el enésimo segundo, la fórmula simplemente es la velocidad inicial. ¿Sí? Si está bajando, como un cuerpo se suelta de cierta altura, entonces va a bajar. La mitad de la gravedad. Recuerda que la mitad de la gravedad es 5 por 2n menos Ya. 1. Listo, esa es la fórmula. La altura en el segundo segundo simplemente sería 0 porque recuerda que te está diciendo se suelta. Más Sí. 5 y reemplazo 2 por 2 menos 1. Sería 3 Correcto, sería 5 por por 3. 5 es 15. Correcto, 15 metros. Entonces ahí debo tener cuidado con la fórmula, ¿eh? Ya estamos. Se suelta, se deja caer o se abandona, es lo mismo. Se realiza lo mismo. Se suelta, se deja caer o se abandona, es lo mismo. Aplicas el mismo criterio. O sea, Ya. velocidad inicial, cero. A ver, razonemos, razonemos. Mm, la rapidez es igual que la velocidad. Claro, sino que la rapidez ya es el número, la velocidad es un vector, no suele ser hacia arriba, hacia abajo, pero son equivalentes en cuestión Sí. numérica. Sería 50. Correcto, 50, porque nosotros sabemos que la velocidad final es velocidad inicial más gravedad por tiempo. O Sí. simplemente por cada segundo la velocidad va aumentando de 10 en 10. Como son 5 segundos, este se va porque es 0, sería 10 por 5. ¿Correcto? 50. Sí. Pero cuando dice se deja caer, debe ser que tiene velocidad. No, cuando dice se deja caer, se abandona, se suelta, velocidad inicial 0. Vaya, Cuando te dice se lanza, ahí sí tiene velocidad. vaya. En la 10, que es la última, dice desde lo alto de un edificio se suelta un bloque que tarda 4 segundos. A ver, dibujemos nuestro edificio. ¿Ya? Ahí estamos. A ver, anda pensando mientras que voy haciendo el dibujo. Ya. ¿Ya? Y una puerta gigantesca.
Ya estamos. Un Sí, edificio se suelta un bloque. 20. ¿Cuánto te salió? ¿20? Sí. Ya, veamos si es cierto. Desde lo alto de un edificio se suelta un bloque. Ya, soltamos el bloque. Obviamente va a caer. Que tarda 4 segundos en llegar al suelo. Muy bien. 4 segundos. Como dijo, se suelta. Entonces la velocidad inicial es 0. ¿Cierto? Sí. La pregunta es, determina su velocidad en la mitad de su recorrido. Ojo, la velocidad en su mitad de su recorrido. Ten cuidado, ¿ah? Tú piensas que es 20 porque has dicho 2. Ya va 2, la mitad recorrido 2. No, no. No es proporcional. Ten cuidado. Entonces tú tienes que decir así. Primero tienes que hallarme la altura total. Ya. Hállame la altura total. Fácil, pues, profesor. Cuando la velocidad inicial es 0, la altura total es 5 por el tiempo al cuadrado. Sí. Es decir, este edificio mide 80 metros. Sí. Entonces, si nosotros analizamos, nos están preguntando más o menos, acá la mitad, cortamos, ¿de acuerdo? No vayas a pensar a la Estaría, mitad 4 segundos, porque dice la mitad de la altura, no dice la mitad del tiempo. Entonces estaría por acá el bloque ya. Entonces, obviamente tendría otra velocidad. ¿Sí? Si es 80, obviamente el recorrido, ¿cuánto es? 40. sí. La altura sí sabemos. La altura sí sabemos. Como la velocidad inicial es 0, tú simplemente dirías así, mira. Como ya sabemos que la altura es 40, que obviamente al medirlo desde el comienzo, tú dirías, pero profesor, aplicamos la misma fórmula, pues sería 5t cuadrado, esa es la fórmula. Ya. ¿Igual a cuánto? A 40. Pasa a dividir t cuadrado, ¿cuánto vale? Pasa a dividir, ¿cuánto 8. vale? 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, simplemente tú dirías, pasa como raíz. Sí. Sería, obviamente, raíz de 8. Recuerda que nosotros al 8 le podemos hacer lo siguiente, 4 por 2. Profesor, ¿y por qué le hacemos 4 por 2? Para poderle sacar la raíz al 4. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. 2. Y este 2 que no tiene raíz, se quedó dentro de esa raíz. Entonces la respuesta es 2 raíz de 2. Ya. Fíjate, no hay alternativa porque ninguno sería la alternativa acá. Ah, perdón, este es el tiempo. Yo estoy en lapsus ahí. Me piden la velocidad. Sí. Este ya también me está dando mi chiripiorca ya. Ya. Entonces, acá lo único que hemos encontrado es el tiempo que demora en llegar hasta acá. El Sí. tiempo, ¿ah? ¿Pero qué me están preguntando? Determina su velocidad. ¿Y cómo se calcula la velocidad? La velocidad final simplemente sería la velocidad inicial que es 0 más la gravedad por el tiempo, Que es 10. Perdón. ¿cierto? Sería 20. Correcto, pero acompañado de la raíz de 2. Me Sí. estaba olvidando ello. Pensé que me pedían el tiempo. Entonces es 20 raíz de 2. ¿Ves? Así de sencillo.